Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente por aquí muchachos, encontrándonos para una clase más, reencontrándonos, ¿no? En ese sentido, para continuar pues con nuestra preparación académica y también pues saludar a cada uno de ustedes, espero que se encuentren muy bien de salud y también pues nos saludar el esfuerzo que hacen todos los días para seguir avanzando en ese sentido, en sus cuestiones de preparación para enfrentar los exámenes en ese sentido del AMNI, ¿no? ¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días a todos. Espero que estemos bien. Y vamos a dar inicio, pues, a nuestro recorrido académico del día de hoy, ya con una semana más de clase y qué cosa nos espera y qué es lo que nos van a hacer enfrentar hoy día, ¿no? Bueno, vamos a conversar en torno a lo que es los dos poderes dos poderes importantes también que participan en el desarrollo de la administración del Estado. Encontramos el poder legislativo y encontramos el poder ejecutivo, ¿no? Dos de los poderes que siempre encontramos, ¿no? Que participan, son los principales actores de la situación en que vivimos a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí están tanto el presidente como también los congresistas, ¿no? Que tienen la gran responsabilidad de guiar nuestro país. Ahí están. Hacia la mano izquierda, hacia este lado encontramos al Congreso de la República y en este lado encontramos lo que es el Palacio de Gobierno, ¿no? Y ahí encontramos la estructura como está. Cuando hablamos del Congreso, pues estamos hablando de los congresistas que nosotros los hemos elegido por vía sufragio, ¿no? Por un periodo de 5 años. Entonces, ahí está. Y luego vamos a comentar también los requisitos, vamos a explicar también y por el otro lado tenemos al presidente de la República y y al Consejo de Ministros, ¿no? A su equipo de trabajo que tiene para poder desarrollar sus actividades, en ese caso con el cumplimiento de las normas establecidas en la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Muy bien, caballeros. Siendo de esa manera, pues muchachos, aquí vamos a dar inicio entonces, conversando en primera instancia con el tema del poder legislativo. Cuando hablamos del poder legislativo, también es considerado un órgano del gobierno central, según las definiciones también que se puede plantear. Órgano del gobierno central, estudiantes que reside en el Congreso de la República, es un órgano central del gobierno que tiene la función de legislar, ¿no? Ahora, ¿cuántos organismos del gobierno central tenemos? Ahí tenemos al Ejecutivo, encontramos el Legislativo y el Poder Judicial. Cuando nosotros nos van a decir estudiantes, órgano del gobierno central, cuando a mí me preguntan, órgano del gobierno central, muchachos, lo que tú tienes que hacer, ¿cuál es? Recordar en ese caso, cuando a mí me dicen órgano del gobierno central, encontramos estudiantes los tres poderes más importantes. Por eso les decía, ¿no? Encontramos el poder ejecutivo o el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Ya, ahí está. Así lo consideran estudiantes cuando me dicen órganos del gobierno central. Y ahora, si hablamos del órgano del gobierno central, pues estudiantes, desde 1993 es de carácter unicameral. Y ahí encontramos también, ¿no? Reunidos los 130 congresistas, pero no siempre fueron 130. Estudiantes en ese caso, cuando hablamos de los 130, pues se elige a partir del 2011 con el gobierno de Ollanta Humala. Desde esa época, estudiantes es donde se empieza a tener los 130. Antes del 2011 eran 120 congresistas. Ya ahí están, muchachos. Ahora, ¿cuáles serán los requisitos que yo necesito, estudiantes, para ser elegido como congresista, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver, haber cumplido 25 años de edad, ser peruano de nacimiento, y ahí está, gozar del derecho de sufragio. Algunos se preguntan muchas cosas, ¿no? Profe, no te pide nivel educativo, nivel académico. No, muchachos, solamente esos tres requisitos. Y los demás requisitos ya se sobreentiende que tienes que estar de acuerdo a ley y todo en orden, pues, ¿no? Ahí está. Y actualmente tenemos como congresista, pues, estudiantes a María del Carmen Alba Prieto, ¿no? Congresista de la bancada Acción Popular, ¿no? Y también es considerada, pues, bueno, se le llegó a elegir
como presidente del Congreso del 2021 al 2022. Los presidentes del Congreso se van cambiando cada año, ¿no? Ella, por ejemplo, ya va a terminar su gestión, en este caso hasta el 28 de julio. Luego, estudiantes, encontramos también, ¿no? Ya una vez que te eligieron como congresista, cumpliste los requerimientos, los requisitos, no te tu inscripción se llevó a cabo, ¿no? Según el orden planificado. Hay un cronograma también de trabajo. Ahí encontramos estudiantes, como ya les había mencionado de antemano, elegido por sufragio directo, ¿sí? Quiere decir que por voto, ¿no? Nosotros estudiantes vemos que eso es importante también, la democracia, por decirlo así. Representan a la nación. Ellos, estudiantes, nos representan a nosotros. Por un periodo de ¿cuánto? 5 años. No hay reelección inmediata, que rige desde las elecciones del 2021. Esa modificación de la no reelección, por ejemplo, fue modificado por las políticas implementadas por Vizcarra, ¿no? Por Vizcarra en ese contexto. Goza de inmunidad parlamentaria, como que en decir, ellos no pueden rendir cuenta a nadie. Por eso que también algunos le llaman el caso, no está sujeto a un mandato imperativo. ¿Te das cuenta? Ahí está, muchachos, con normas de rango de ley, como que en decir, con mayor responsabilidad y protección por parte de las normas que tenemos en nuestro país. El cargo es irrenunciable. Es irrenunciable. Su mandato es incompatible con otras funciones públicas, excepto de ser ministro de Estado. Además de ser congresista, estudiantes, tú puedes ser parte del equipo ministerial, pero hay que recordar que cuando tú eres parte del ministerio, como quien decir, tu cargo queda ahí, pero luego regresas. Pues, es por un periodo nada más. Entonces, eso siempre lo han hecho los presidentes, han nombrado, por ejemplo, como ministro a los congresistas de su partido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de acá ahora, ¿no? Por ejemplo, de Castillo, a quien nombró como mi primer ministro en un inicio. Ahí lo nombra pues a Bellido, ¿no? Pero Bellido también es congresista, ¿te das cuenta? Entonces pueden ser parte, ¿no? Pero excepto otras funciones, ¿no? Profe, ser congresista tiene el mismo rango que un gerente de una empresa. No, ahí no. Entonces, por eso estudiantes ya cuando tú eres congresista tienes esas responsabilidades, tienes esos requerimientos estudiantes para tener en cuenta, ¿no? Ahora, ya una vez que tengas todos esos requisitos, ya cumpliste ahora, ya como congresista también tiene sus funciones, ¿no? Y cuando hablamos de las funciones, estudiantes, entre las funciones tenemos el caso de la función legislativa, ¿no? Aprobar, interpretar, modificar, derogar, ¿no? Crear, ¿no? Ahí bien vemos, ¿no? Crear, modificar, aprobar, interpretar, derogar e interpretar las leyes y la Constitución. Esa es una de las funciones más importantes que tiene el Congreso de la República. Ese es uno de los papeles más fundamentales. Pero también estudiantes tiene otro papel, lo que le llamamos el tema de control político. Fiscalizar la conducta de los funcionarios en la labor encomendada. Como quien decir, ¿no? Se le concede una administración del sector, de un sector de la sociedad. Si dicho funcionario no cumple con sus obligaciones como se debe, no cumple la función que se le ha concedido, entonces el Congreso de la República lo puede interpelar, someter a un cuestionamiento a uno o más ministros o a todos los ministros. Ahí están los procedimientos, ¿no? Primero es el pedido, luego la aprobación en el Parlamento. Para ser admitido en la interpelación se requiere el voto de 2/3 del número legal de congresistas. Y así vas avanzando y vas buscando qué cosa, la citación, luego la exposición, ronda de preguntas, la exposición. Ahora, en esos dos casos, estudiantes, vamos a ver qué cosa. Si en un proceso de interpelación el Congreso de la República rechaza al ministro citado, ¿qué va a pasar? Si el ministro no es aceptado o el ministro con su exposición no logra convencer, por decirlo así,
no logra convencer a la población o al Congreso de Estudiantes, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Tranquilamente, estudiantes, el Congreso le da lo que se llama el voto de censura. Si exige la renuncia del ministro o del gabinete, si en caso no logran, pero si en caso estudiantes es aprobado por el Congreso y le dan el visto bueno, las exposiciones que ha desarrollado, en las exposiciones que ha desarrollado, pues explican el trabajo que ha desarrollado durante su mandato. Entonces, y ahí encontramos el famoso voto de confianza. Ahí está, muchachos, cuando vamos a ver, pues, en el caso del control político. A través de eso, y ahora no solo los ministros lo tienen como control político. Otros organismos del Estado también lo pueden hacer. Una vez hicieron un llamado en lo que es para ese entonces el alcalde Muñoz para explicar sobre las obras que se está desarrollando. ¿Te das cuenta? O también puedes llamarle la atención a los representantes del Jurado Nacional o de la RENIEC o el caso de otros organismos también para sustentar y explicar qué es lo que están haciendo. Ahí está el tema de control político. Casos especiales, designación, nombramiento y ratificación de autoridades según corresponde por la Constitución. Sí, hay niveles organizacionales que también se encargan de ratificar o elegir, nombrar a quienes, algunos funcionarios públicos que vamos a ver por ahí. Entonces, estudiantes, ahí están las funciones. Luego vamos a ver el tema de las organizaciones. ¿Cómo está organizado el Congreso? Aquí estudiantes, por ejemplo, con el Pleno del Congreso, la máxima asamblea deliberativa, es una de las organizaciones más importantes del Congreso. Y esa máxima asamblea pues está integrado por los 130 congresistas que nosotros los hemos elegido por un periodo de 5 años vía votos, vía sufragio, ¿no? En ese caso, vía voto. Actualmente, estudiantes, vamos a ver que la representación del Parlamento, del Congreso de la República, encontramos de esta manera. Encontramos con Somos Perú con 5 congresistas, Podemos Perú es con 6, Victoria Nacional con 5, Moradito con 4, ya por ahí viene Juntos por el Perú 8, Alianza por el Perú 14, Keiko 16, Acción Popular es 23, Renovación Popular sale con 11 y Perú Libre es la que tiene 28 representantes. Entonces, así está estructurado lo que es la bancada del Congreso. ¿Ya? Entonces, esa es la máxima asamblea deliberativa. Todos están reunidos. Pero luego también encontramos ahí estudiantes. Profe, pero ¿quién dirige a todos ellos? Entre ellos a veces se forman 2 grupos. Y esos 2 grupos ponen sus representantes. Digamos, Perú Libre, Conjuntos por el Perú, con Acción Popular, Somos Perú, Partido Moradito. ¿Qué cosas van a hacer? Se van a juntar. Y por el otro lado, el que queda, ¿no? ¿Y para qué, profe? Para poder estudiantes ganar las elecciones internas, como quien decía, ganar para hacer que tu presidente tenga el control. Entonces, si te das cuenta, estudiantes, ahí tienen que ser bastante estratégicos igual, ¿no? Pero ellos nomás son los que van a votar para elegir al presidente del Congreso, ¿no? La mesa directiva dirige el debate y administra el Congreso, elegidos por un periodo, por un año en el Pleno, ¿no? Por un año en el Pleno. Lo componen pues el presidente del Congreso, el primer vicepresidente, primero, segundo y tercer vicepresidente. Cada uno de ellos tiene una responsabilidad específica. Actualmente tenemos a María del Carmen, hay que tener en cuenta eso porque a veces a ustedes, por ejemplo, les preguntan actualidad, ahí está el tema, ¿no? Presidente del Congreso del Partido de Acción Popular. Ya luego viene Lady Mercedes, primera vicepresidenta, Enrique Wong, segundo y tercera Patricia Chirinos, la conocida, ¿no? En ese caso, por esa nominación. Y luego encontramos también estudiantes, María del Carmen,
además de ser presidente del Congreso, también es el presidente de la Comisión Permanente, integrado por lo menos por 20 congresistas y no excede el 25% del total de congresistas. Ya, ahí está. Y ahora, ¿por qué es interesante este tema de comisión permanente? Cuando el Congreso ingresa a un receso parlamentario, los dos periodos de receso parlamentario que tiene, la comisión permanente es la que sobresale un poco más en la gestión y administración de quién, del Congreso, ya, del Congreso. Por eso, estudiantes, cuando vamos a ver la comisión permanente, tiene un papel muy importante también en el caso del Congreso de la República, ¿no? Y ahí encontramos él. Y luego encontramos, estudiantes, las principales atribuciones que tiene el Congreso, ¿cuáles serán? Ahí encontramos las principales atribuciones y responsabilidades que tiene el Congreso de la República para con nuestros ciudadanos, es dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. El Congreso de la República, por decirlo así, estudiantes, tiene la mayor opción, la mayor cantidad, la probabilidad de nombrar, no diré, de modificar, de crear, interpretar leyes. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, ¿no? Disponer de qué, de lo conveniente, disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Aprobar tratados de conformidad con la Constitución, ahí vienen los términos de aprobarlo, el presupuesto y la cuenta general, autorizar los empréstitos conforme a la Constitución, profe, si autoriza él, ¿quién es el que lo negocia? El presidente de la República. ¿Qué más? Ejercer el derecho de amnistía. Amnistía, como quien decir, el perdón y olvido de los delitos cometidos. Aprobar la demarcación territorial que propone el Ejecutivo. Y aquí viene el otro detalle, ¿no? Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio nacional, territorio de la República, siempre que no afecte de forma alguna la soberanía nacional. Es como que en decir, proteger de alguna otra manera, ¿no? Que no atente contra la integridad de la familia, de las personas. Y además, estudiantes, el Congreso tiene el control de las acciones del presidente, ¿no? El estudiante, el caso del Congreso de la República es el que tiene la facultad de autorizar al presidente de la República para salir de dónde, salir del país, ¿te das cuenta? A ello, estudiantes, vamos a ver que también encontramos, ¿no? Lo que se llama un mecanismo de control político. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es cuando hablamos, estudiantes, principalmente de las características, funciones, atribuciones del Congreso de la República. Hay que revisar un poco más lo que menciona también en la Constitución Política y con eso vamos profundizando un poco más. A ustedes, por ejemplo, les paran preguntando el tema de actualidad. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos, estudiantes, el siguiente nivel. Encontramos aquí en prof. Encontramos, estudiantes, al Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo, como ya les mencionaba hace un momento, también pertenece o es parte de órgano del gobierno central que también se encarga de que tiene una gran responsabilidad también, ¿no? Y aquí es justo donde estamos, donde encontramos, estudiantes, es el poder del Estado conformado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Pero de ellos, de esos representantes, al presidente es el que nosotros lo elegimos con sus respectivos 3 vicepresidentes. El Consejo de Ministros, ya el mismo presidente, ya una vez electo, el candidato ganador y electo por las elecciones presidenciales de cada 5 años, estudiantes, ellos ya empiezan a trabajar, ¿no? ¿Con quién trabajamos? ¿A quién ponemos como primer ministro? Si tú pones como primer ministro, ya luego vienen los demás, muchachos. El primer ministro le ayuda al presidente de la República a elegir a los demás congresistas. Por eso es que el primer ministro tiene que tener la capacidad de diálogo con los demás funcionarios públicos. El caso del presidente de la República, pues a él le ayuda, pues, ¿no? El primer ministro. Así que desde ese punto de vista, estudiantes, encontramos esos planteamientos. ¿Ya? Ahora,
El presidente de la República, bueno, ahora tenemos a Pedro Castillo Terrones, actual presidente del Perú, de Perú Libre, no con esa nominación, ¿no?, de su grupo político. Ya una vez que a ti te eligieron estudiantes como presidente, es el jefe de Estado, es el jefe de Estado, ¿no? Personifica a la nación dentro y fuera del país. En nombre de todos los peruanos, él es el que está presente, ¿no?, en las reuniones de las Naciones Unidas o la convocatoria o la invitación diplomática de un país. Bolivia, por ejemplo, si nos invitan a nosotros, pues el vía presidente Castillo seremos representados. O si no, España, el rey de España nos invita a los peruanos, ¿quién es el que nos representa? Pedro Castillo. Su cargo no es revocable. No se puede aplicar revocatoria, pero vacancia sí, ¿no? Eso es otra cosa. La revocatoria solamente se aplica al alcaldes, gobernadores regionales, regidores y el juez de paz que provienen de elección popular. Ahí está. Elegido por sufragio directo, vía voto. Tengo que asistir cada 5 años, el mes de abril, para elegir mi candidato. Ahí está, por un periodo de 5 años. No hay reelección inmediata. Significa que ahorita, por ejemplo, Castillo, ¿no? Digamos que Castillo está gobernando bien y termina su periodo de gestión. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Desde el 2021 llega hasta el 2026, pregunta, en el 2026, él podrá, ¿podrá postular nuevamente? No, no va a postular. Entonces, estudiantes, si él quiere nuevamente incursionar en la vida política, él tiene que dejar un periodo de gobierno, 27, así, ¿no? Hasta el siguiente periodo, estudiantes, ahí recién puede postular nuevamente. Mientras tanto, no. Por eso dicen, no hay reelección inmediata. Pero después que pase, sí, bueno, al igual que lo hizo Ollanta Humala, ¿no? Hizo su gestión y ahora nuevamente ha postulado. Yo digo, no cabe, si yo hubiera postulado o hubiera gobernado antes y hecho una mala gestión, yo podría regresar nuevamente. ¿Sí o no? Ese es el problema. Ya, ahí está. Y, profe, ¿cuáles son los requisitos que se necesita para ser elegido presidente? Ahí encontramos estudiantes tener 35 años de edad, 35 años de edad, ser peruano de nacimiento, gozar del derecho de sufragio. Ahí está, miren. Solamente esos 3 requisitos. Al igual que para el congresista, ¿no? Pero la única diferencia era que para el congresista, ¿cuántos años era? Era 25 años. Es 25 años, ¿sí? Así que con esos estudiantes ya encontramos la mínima diferencia entre esos dos. ¿Ya? Entonces, estudiantes, el presidente de la República, nosotros lo elegimos a los dos, al presidente de la República más 2 vicepresidentes, ¿no? Para que en algunas circunstancias, si en caso el presidente no está o está siendo suspendido o se le da la vacancia presidencial, en ese sentido, estudiantes, el presidente, quien asume el cargo presidencial será el primer vicepresidente. De lo contrario, será el segundo vicepresidente. De lo contrario, ya estudiantes encontramos otros casos de que hablamos pues de la vacancia, sería ya el presidente del Congreso y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué motivo se puede presentar la vacancia constitucional del presidente? Ahí encontramos declarada por el Congreso de la República. ¿Ante qué? Muerte del presidente de la República, incapacidad permanente física y moral del presidente, aceptación de su renuncia por parte del Congreso. Ahí se da el tema de la vacancia presidencial. Salir del país sin permiso o no regresar en la fecha indicada también puede generar la vacancia presidencial. Imagínate que Castillo sale del país sin la autorización del Congreso, agarró el avión presidencial y salió del país. Dime, ¿en ese momento pueden decretar vacancia presidencial? Sí. Salió sin permiso. Infracción a la Constitución, ir en contra de los reglamentos constitucionales, por ejemplo.
Aquí en el caso de nuestro país hemos vivido el tema de Martín Vizcarra, pero bueno, antes de Vizcarra pues fue Kuczynski, ¿no? Pero para la vacancia de Vizcarra, por ejemplo, te pongo ese ejemplo porque él es el último más fresco que hemos vivido, el tema de la vacancia. Fue vacado con 105 votos a favor y el 16 de noviembre de 2020. Ya ahí está, muchachos. Mucho antes lo habían vacado también a quién, a Kuczynski, ¿no? El Congreso, pues, integrado para ese entonces de Keiko. Ahora, acusación presidencial. ¿Cuándo se acusa al presidente? Solo puede ser acusado. Esto es, por ejemplo, con el tema respecto a la Constitución Política del Perú, según el artículo 117 aproximadamente. Ahí encontramos estudiantes de que el presidente puede ser acusado en esos casos nada más. Pero ahorita, por ejemplo, la fiscalía está que se pasa de la línea de su poder en ese caso con respecto a la investigación que le están desarrollando a Castillo, y su congresista y su abogado, por decirlo así, ya está planteando esa sustentación, ¿no? Ahí encontramos excepción, dicen, ¿no? Artículo 117, excepción a la inmunidad presidencial. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales. Ah, mira, ve. Elecciones presidenciales, parlamentarias, cualquier nivel de elecciones, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, ¿no? Y por impedir reuniones o funcionarios y otros organismos del sistema electoral. Ahora, ahorita para que acusen al presidente Castillo, por ejemplo, esos de lo que se ha estipulado, están utilizando para hacer eso. No, pues. Ahí estudiantes vamos a ver que se trata de hacer esos mecanismos. De alguna otra manera, pues muchachos, ya eso sí es interés político, no es la preocupación por el país, nada por el estilo. Así que muchachos, ahí está, ¿no? Para darle la vacancia para hacer las acusaciones presidenciales. ¿Y cuándo se puede suspender? Vacancia y suspensión es diferente, ¿no? Declarada por el Congreso ante la incapacidad temporal del presidente. Ser sometido a proceso judicial en las razones donde pueden ser acusados. Entonces, muchachos, hay muchas cuestiones peculiares que se tiene que analizar para poder ver, ¿no?, qué es lo que está pasando con el presidente, con sus ministros y todo eso, ¿no? Así que, profe, en esas circunstancias, pues, para eso es que nos sirve en el caso de los vicepresidentes, ¿no? En ese sentido, pues, estudiantes, los vicepresidentes son los que van a asumir cuando en el caso no le suspenden o se da la vacancia. Por ejemplo, con el caso de nuestro país, elegimos a Kuczynski y los dos vicepresidentes, ¿quién fueron? Kuczynski y los dos, el primer vicepresidente Vizcarra, segundo vicepresidente Mercedes Arauz. Entonces, esa era la secuencia. Ya está. Entonces, ahí muchachos, por eso que como le sacaron a PPK, a Kuczynski, lo pusieron en el puesto ¿a quién? A Vizcarra. Y en ese proceso de mandato de Vizcarra, pues Mercedes renuncia, ¿no? Entonces, si renuncia a esa política, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no hay segundo vicepresidente. Solamente sería, ya, ¿quién va a llegar al cargo presidencial? El presidente del Congreso de la República. Por eso es que Merino llegó. No, no, algunos se preguntan, profe, pero ¿por qué no asumió después de Vizcarra? Se supone que tiene que ser el segundo vicepresidente, Arauz. Pero como te dije, había renunciado mucho antes ya. Mucho antes había renunciado. Ahí está, muchachos. Ahora, ¿cuáles son las principales atribuciones del presidente de la República? Ahí encontramos cumplir y hacer cumplir. Lo que dice estudiantes es que del Congreso salen las normas y el presidente las tiene que ejecutar. Cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.
representar al Estado dentro y fuera del país, ¿no? Como ya les había comentado, ellos salen del país en nombre del pueblo, en nombre del pueblo peruano. Dirigir la política general del gobierno, todo lo integran, todo están constantemente coordinando estudiantes a través de los diferentes ministerios. Convocar elecciones, un año más o 6 años, 6 meses antes, un año antes, ¿no? Lo convoca, por ejemplo, para presidente, para alcaldes, gobernadores regionales. Eso es lo que hace también, convocar elecciones. Dar el mensaje en la nación, claro, en el Congreso de la República, cuando los congresistas le abuchean o lo aplauden, no sé, pues ahí encontramos el cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los organismos jurisdiccionales y resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Hacer que se respeten, pues, el presidente. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales y celebrar y ratificar los tratados internacionales también. Esa es una de las atribuciones que tiene el presidente. Nombrar embajadores para trabajar en el extranjero y ministros para trabajar dentro del país. Ahí está, muchachos. También tiene otra responsabilidad, ¿no? Designar a 4 miembros del directorio del Banco Central de Reserva, incluyendo al presidente de la República. Diré, el presidente del BCRP. Entonces, el presidente de la República tiene una gran responsabilidad, sí. Él elige a 4 directores, de los cuales uno tiene que ser el presidente del BCR. Pero eso tiene que ser ratificado en el Congreso. Y el Congreso, profe, ¿puede elegir a los directorios también? Sí, a los que quedan, pues. El BCR está integrado por 7 directores, de los 7, 4 el Ejecutivo, el presidente, y 3 el Congreso de la República los elige. Ahí está, muchachos. Designar al presidente de la SBS. Él es el que nombra, pues, estudiantes. ¿Quién será el presidente de la SBS? Presidir el sistema de defensa nacional para defender nuestro territorio. Declarar la guerra y firmar la paz, estudiantes. Y aquí viene lo que se menciona, ¿no? Negociar los empréstitos. Pero ¿quién los va a aprobar los empréstitos? El Congreso de la República, como ya les había comentado hace un momento. Regular las tarifas arancelarias. Los aranceles, por ejemplo, son los impuestos a los productos importados, ¿sí? Y el presidente de la República tiene esa responsabilidad también, muchachos. Conceder indultos y conmutación de penas y derecho de gracia por parte del presidente, ¿no? Que lo lleva a cabo a veces en 28 de julio o en el otro caso encontramos en 28 de julio y de diciembre. También encontramos eso. Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero, para que se vayan los cascos azules, por decirlo así. ¿Ya? Ahí está, muchachos. Hasta ahí es donde vamos a ver, presidir el sistema de defensa nacional, creo que se repitió por ahí, encontramos ese papel fundamental. Así que para hacer eso, por ejemplo, para presidir el sistema de defensa nacional, ahí encontramos la ceremonia en la que el presidente Castillo Terrones es reconocido por el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Ya, ahí encontramos él. Las Fuerzas Armadas estarán bajo la supervisión y administración ¿no? de los ministerios, del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior con el tema de la Policía Nacional. Y ahí tenemos a Pedro Castillo, pues ahora último, que nombró a Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros. Pues ahí encontramos estudiantes cuando vamos a ver, pues, el presidente del Consejo de Ministros. Presidencia o presidente, ¿no? Ahora, entonces, tenemos en cuenta estudiantes todo eso. Luego encontramos, pues, muchachos, el Consejo de Ministros. Cuando ya mencionamos estudiantes, el Consejo de Ministros es el encargado de la dirección y gestión de los servicios públicos. Están confiados al Consejo de Ministros y a cada ministro en los asuntos de competencia, a la cartera a su cargo. Significa a quién se le concede la administración del sector público, ¿no? Cada ministro tiene su respectiva área de producción, de transporte, salud, educación, ¿no? Comercio exterior, turismo, economía, Ministerio de la Mujer, ¿no?
Entonces, por ahí encontramos estudiantes, todos los ministerios que vamos a ver, energía y minas, hidrocarburos, eh, y todo esto, Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, ¿para qué? Para de alguna otra manera, pues, asumir grandes responsabilidades. Requisito para ser ministro, 25 años, ser pero nacimiento y gozar del derecho de sufragio. Y eso es como un previo, ¿no? Y ahora, profe, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como congresistas, ¿pueden ser ministros? Sí, sí pueden ser ministros. Ahí está, muchachos. Los ministros son nombrados y removidos por el presidente de la República cuando él lo desee. Así es. A veces no necesita todavía, para cambiar un ministro, no se necesita todavía que el Congreso lo rechace, ¿no? Tú mismo puedes cambiarlo, los ministros, no hay ningún problema si eres presidente de la República. Por eso que indican la presidencia o el presidente de la República puede elegir su equipo de trabajo. Por ahí va la intención. Atribuciones del presidente del Consejo de Ministros. Ahí encontramos estudiantes ser después del presidente de la República el portavoz oficial del gobierno. Él es el que está siempre atento frente a las discusiones que se presentan. Yo me acuerdo, por ejemplo, esa fecha del derrame de petróleo. Dime, ¿quién salió a buscar el diálogo con los protestantes? ¿Quién es el que buscó que Repsol debería tomar las riendas de recuperar y limpiar el litoral del mar peruano? Ahí encontramos como portavoz oficial era pues Mirta Vázquez, la primera ministra para ese entonces. Y también estudiantes coordinan las funciones de los demás ministros. Están planificando, gestionando. Y además estudiantes, los ministros tienen un papel muy importante. No están ahí pintados nada más. Los ministros dan las sugerencias, dan las orientaciones. Por ejemplo, cuando a mí me dicen acá, refrendación ministerial, refrendar los decretos, por ejemplo, esto de acá, refrendar los decretos legislativos y decretos de urgencia que emite el presidente de la República. Si no hay una observación por parte de un ministro de estudiantes, estos documentos no tienen validez. El presidente por sí solo puede crear, de poder puede, pero tiene que ser revisado por uno o más ministros, estudiantes en ese sentido para ver si está bien o no. Presidencia del Consejo de Ministros Estudiantes. El presidente del Consejo puede ser ministro con o sin cartera. Con cartera sería por el ministro de Economía, asume el cargo de primer ministro. Por ejemplo, es eso, ¿no? O en algunos casos, por ejemplo, el primer ministro solamente es primer ministro, no asume otro cargo además de su puesto que está ahí. Y por último encontramos atribuciones del Consejo de Ministros Estudiantes, ya en general, encontramos pues aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. Como les mencionaba, ¿no? Todo documento creado por el presidente tiene que pasar por el visto bueno por dos o más ministros. Aprobar los decretos legislativos y decretos de urgencia que dicta el presidente de la República. ¿Te das cuenta? Deliberar sobre asuntos públicos, como que en decir, discutir temas de interés nacional, temas que se tiene que ver a favor del pueblo, ¿no? Encontramos estudiantes esas denominaciones. Entonces, muchachos, ahí está, pues, ¿no? El papel fundamental que cumple tanto el poder legislativo como también el poder ejecutivo. Entonces, muchachos, hasta aquí es donde vamos a llegar, pues, estudiantes, con la clase del día de hoy. En unos momentos, estudiantes, retornamos para dar el caso de las claves. ¿Ya? Muy bien. Nos vemos hasta unos momentos.